Hola, hola, mi gente preciosa, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Porque Dios mío, prepárense porque esto está que arde. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Demet y Can. Sí, esos mismos, nuestros eternos enamorados, los que nos hicieron suspirar con Erkenci-Kuş, los que nos hicieron creer en el amor verdadero, los que, bueno, también nos hicieron sufrir un poquito con sus altibajos. Pero, ¿qué creen? Parece que hay reconciliación a la vista. Y no solo eso, parece que hay un baile sorpresa involucrado. ¿Bailando? ¿Demet y Can bailando? Esto es demasiado. Necesito saberlo todo. Y por supuesto se los voy a contar todo a ustedes, mis chismosos favoritos. Así que acomódense, pónganse cómodos, agarren su botana favorita, porque este vídeo va a estar largo, pero lleno de detalles que no se pueden perder. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme, si aún no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y únanse a esta gran familia de chismosos y amantes de las telenovelas turcas. Son bienvenidos con los brazos abiertos. Y ahora sí, vamos al grano. Que esto se está poniendo bueno. Vale, a ver, respiremos hondo porque la información que les tengo es... Uf. Como sabrán, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido una montaña rusa de emociones. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, todos esperábamos la boda del siglo, el cuento de hadas perfecto. Pero la realidad, como suele ocurrir, fue un poquito diferente. Hubo rumores de celos, de discusiones, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos. En fin, lo que suele pasar en Hollywood, pero versión Turquía. Y lamentablemente la relación llegó a su fin. Para nosotros, los fans, fue un golpe duro. Ver cómo se apagaba esa chispa, esa magia que habíamos visto en la pantalla y fuera de ella, fue realmente triste. Muchos nos negamos a creerlo, seguimos aferrándonos a la esperanza de una reconciliación, buscando señales en cada publicación, en cada entrevista. Éramos como detectives privados, analizando cada detalle para encontrar una pista que nos indicara que el amor seguía vivo. Y parece, mis queridos detectives, que nuestros esfuerzos no fueron en vano. Porque en las últimas semanas, los rumores de reconciliación han ido creciendo como la espuma. Primero fueron algunas fuentes cercanas a la pareja las que empezaron a insinuar que habían vuelto a tener contacto, que estaban hablando, que se estaban dando una segunda oportunidad. Obviamente al principio no les dimos mucha credibilidad, porque ya hemos sido engañados antes, ¿verdad? Pero luego empezaron a surgir fotos, vídeos, pequeñas pruebas que apuntaban a que algo, definitivamente, estaba pasando. La primera señal clara fue un comentario sospechoso en una publicación de Instagram de Demet. Can Yaman, con su cuenta verificada y todo, le dejó un emoji de corazón. Un emoji de corazón. Después de meses de silencio, de ignorarse mutuamente, un emoji de corazón. Imagínense la reacción de los fans. El internet explotó, los comentarios se multiplicaron por miles, todo el mundo estaba hablando de lo mismo, ¿era esto una señal? ¿Estaban coqueteando públicamente? ¿Se venía la reconciliación? Pero lo más interesante, lo que realmente ha encendido todas las alarmas, es la información que me llegó de una fuente muy confiable, alguien que trabaja muy cerca de la producción de un nuevo proyecto en el que Demet está involucrada. Y aquí es donde entra el famoso baile sorpresa. Resulta que en una de las escenas de este proyecto, Demet tiene que bailar. Y no es cualquier baile, es un baile bastante elaborado, con coreografía y todo. La producción estaba buscando un bailarín profesional para que la ayudara con los ensayos y para que fuera su pareja en la escena. Y aquí viene la bomba, según mi fuente, Demet propuso que fuera Can quien la acompañara en el baile. Can Yaman. El mismo Can Yaman. La producción, obviamente, se quedó boquiabierta. Al principio no lo podían creer, pensaron que era una broma. Pero Demet insistió. Dijo que Can tenía talento para el baile, que ya habían bailado juntos antes, recordemos Erkenci-Kuş, esos bailes improvisados que nos robaban el aliento, y que creía que sería perfecto para el papel. La producción, después de dudarlo un poco, aceptó. Y ahora, señoras y señores, Demet y Can están ensayando juntos, están bailando juntos. Pueden imaginar la tensión, la química, la electricidad que debe haber en ese estudio.
Yo me muero de ganas de estar ahí para verlos. Mi fuente me dice que se les ve muy cómodos juntos, que se ríen, que se divierten, que la química entre ellos sigue siendo innegable. Obviamente no todo es color de rosa. También me cuentan que hay momentos de tensión, que hay discusión. Que los fantasmas del pasado a veces resurgen. Pero en general, la atmósfera es positiva. Parece que ambos están poniendo de su parte para que esto funcione, para dejar atrás los errores y las heridas, y para construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Es una reconciliación confirmada? ¿Están volviendo a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera ellos mismos. Pero lo que sí es evidente es que hay algo entre ellos, que la llama sigue viva, y que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Y esto, mis queridos chismosos, es motivo de celebración. Porque todos los que hemos seguido la historia de Demet y Can, sabemos que su relación es especial, que hay una conexión profunda entre ellos, que su amor es real. Y verlos de nuevo juntos, aunque sea bailando, nos llena de esperanza y de alegría. Pero ojo, no nos emocionemos demasiado. Todavía es pronto para cantar victoria. Hay que ser cautelosos y esperar a ver cómo evoluciona la situación. No queremos hacernos ilusiones falsas y luego llevarnos una decepción. Pero al mismo tiempo tampoco queremos ser pesimistas y negar la posibilidad de un final feliz. Lo que sí podemos hacer es disfrutar del momento, celebrar el hecho de que Demet y Can están de nuevo en contacto, que están trabajando juntos, que están bailando juntos. Y sobre todo podemos enviarles toda nuestra energía positiva y nuestro apoyo para que puedan superar los obstáculos y encontrar la felicidad que tanto se merecen. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Les gusta la idea de verlos bailando juntos? ¿Qué mensaje les enviarían a ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. Además del baile sorpresa, hay otros indicios que apuntan a una posible reconciliación. Por ejemplo, se han dejado ver en los mismos lugares, aunque no juntos, pero sí con una diferencia de tiempo muy corta. Esto podría ser una coincidencia, claro, pero también podría ser una estrategia para evitar a los paparazzi y mantener su relación en secreto. También se han intercambiado mensajes en redes sociales, no solo el famoso emoji de corazón, sino también algunos comentarios sutiles que solo los más observadores han notado. Son pequeñas pistas, pequeños guiños que nos hacen pensar que están jugando al gato y al ratón, que quieren que sepamos que están juntos, pero sin confirmarlo oficialmente. Otra cosa que me llamó la atención es que ambos han estado más abiertos a hablar de su relación en entrevistas recientes. No han dado detalles concretos, pero sí han reconocido que se tienen mucho cariño, que se respetan, y que valoran la experiencia que vivieron juntos. Esto es un gran avance, teniendo en cuenta lo herméticos que habían sido después de su ruptura. Y por último, pero no menos importante, está el factor tiempo. Han pasado varios años desde su separación, y ambos han tenido tiempo para madurar, para reflexionar sobre sus errores, y para darse cuenta de lo que realmente quieren en la vida. Quizás ahora estén en un punto en el que son capaces de construir una relación más sólida y duradera. Claro, también hay que tener en cuenta los posibles obstáculos que podrían impedir su reconciliación. La distancia, por ejemplo. Ambos tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por trabajo. Mantener una relación a distancia no es fácil, requiere mucho esfuerzo y compromiso. También está la presión mediática. Demet y Can son dos de las estrellas más populares de Turquía, y su relación está constantemente bajo el microscopio. Esto puede ser muy estresante y puede afectar negativamente a su relación. Y por supuesto, están los fantasmas del pasado. Los celos, las discusiones, las inseguridades. Todos estos problemas que contribuyeron a su ruptura podrían resurgir y volver a dañar su relación. Pero a pesar de todos estos obstáculos, creo que el amor puede vencerlo todo. Si Demet y Can están realmente decididos a estar juntos, si están dispuestos a trabajar en su relación y a superar los problemas, creo que tienen una gran oportunidad de ser felices. Y ahora, quiero contarles una anécdota que me llegó de otra fuente cercana a Demet. Resulta que durante los ensayos del baile, Demet ha estado muy nerviosa. Al principio, le costaba mucho concentrarse y cometía muchos errores.
Estaba tan preocupada por impresionar a Kan que no podía relajarse y disfrutar del momento. Un día, después de un ensayo especialmente desastroso, Demet se derrumbó y empezó a llorar. Le dijo a su amiga que no sabía qué hacer, que sentía mucha presión, y que tenía miedo de arruinarlo todo. Su amiga, con mucha sabiduría, le dijo que dejara de pensar en lo que Kan pensaba de ella, y que se concentrara en disfrutar del baile. Le recordó que ella es una gran bailarina, y que no tiene nada que demostrarle a nadie. Demet siguió el consejo de su amiga, y al día siguiente volvió a los ensayos con una actitud diferente. Dejó de preocuparse por impresionar a Kan, y empezó a disfrutar del baile. Se relajó, se divirtió y se conectó con la música. Y para su sorpresa, Kan notó la diferencia. Le dijo que se veía radiante, que bailaba con mucha pasión, y que le encantaba verla así. Esta anécdota me parece muy significativa, porque demuestra que la clave para la reconciliación de Demet y Kan está en que ambos se permitan ser vulnerables, que se muestren tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Si son capaces de aceptarse mutuamente con sus defectos y virtudes, creo que tienen una gran oportunidad de construir una relación auténtica y duradera. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero hacerles una pregunta: ¿qué canción creen que Demet y Kan deberían bailar en su baile sorpresa? Déjenme sus sugerencias en los comentarios, y las mejores las compartiré en mi próximo vídeo. En resumen, hemos visto cómo los rumores de reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman han cobrado fuerza, especialmente con la noticia del baile sorpresa. Hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación y los obstáculos que podrían impedirla. También hemos compartido algunas anécdotas y reflexiones sobre la relación de Demet y Can. Es importante recordar que aún no hay nada confirmado y que debemos ser cautelosos. Sin embargo, la esperanza está ahí, y podemos disfrutar del proceso mientras esperamos a ver qué sucede. Gracias, mis queridos chismosos, por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que este es un espacio para compartir, para opinar, y para disfrutar juntos de nuestras telenovelas turcas favoritas. Ahora los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones, y a participar en la conversación. ¿Qué piensan de la posible reconciliación de Demet y Can? ¿Qué esperan de su baile sorpresa? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.